Bien, entonces, hoy vamos a platicar de lo referente a lo que es el tejido óseo maduro y el inmaduro. Entonces, cuando ustedes, una clasificación del tejido óseo, se tiende a, lo tenemos en dos tipos, en dos categorías, que va a considerarse como tejido maduro y el de tipo inmaduro. Estos, en realidad se caracterizan porque van a estar, va a depender de la cantidad de matriz mineralizada que no esté conformando. El maduro es, en su gran mayoría, un tejido mineralizado. Y el inmaduro predomina la matriz no mineralizada. Entonces, su estructura tridimensional varía. Cuando hablamos tejido, del tejido óseo maduro, hablaremos de su unidad funcional. En este caso, la unidad funcional del tejido óseo maduro se va a llamar osteona o sistema de Havertz. Esta osteona o sistema de Havertz está formado por unas láminas, tres tipos de láminas, las que consideremos como circunferenciales, intersticiales y concéntricas, y láminas concéntricas. Y además formará algunos conductos. Estarán formados por algunos conductos que consideraremos dos tipos de conductos: el conducto de Havertz y el conducto de Bolmer. Entonces, ¿cómo se llama? Permiten tantito. Bueno, me he quedado en que entonces el sistema de Havertz. Porque igual estaba buscando de rentar. Ay, pues depende cuánto de la renta, ya, por ejemplo, porque ellos le cobran igual 2,000 y algo. Entonces, el sistema de Havertz está formado por láminas, son tres, y por conductos que son dos: conducto de Havertz y conducto de Bolmer. Bueno, entonces vamos a hacer un esquema de cómo están distribuidos todos estos componentes. El sistema el tejido maduro, entonces decimos que está formado por unos, que su unidad funcional es el osteoma, el sistema de Havertz, y inicia con un conducto central que se va a llamar conducto de Havertz. ¿Sí? Y posteriormente, acá
alrededor de este conducto se van a formar unas láminas circunferenciales. Sí, pueden ser varias láminas circunferenciales. Ahorita nada más voy a hacer 3. Y en esta zona podemos tener otro conducto de Haber, que lo voy a poner de otro color. Vamos a dejar así en rojo. Y las láminas concéntricas las vamos a hacer de este color verde. Esta es una lámina concéntrica. Esta es otra lámina concéntrica. Entonces estamos hablando que en este esquema tenemos dos Haber. Y bueno, consideren que estas láminas concéntricas son completamente redonditas, no tan chuecas como las que tengo, pero que están redonditas. Podemos también encontrar lo que son las láminas intersticiales. Las intersticiales son láminas que están fragmentadas, que son restos de ostionas que alguna vez existieron y que por remodelado solamente nos quedan vestigios de esas láminas que en un principio fueron circunferenciales y que ahora son de tipo intersticial. Entonces, si las nombramos, las azules van a ser láminas intersticiales, las que encontramos, las dibujé de color verde y rojo, van a ser láminas circunferenciales. Y las láminas que ya vamos a considerar, perdón, no son concéntricas, pero esta lo voy a bajar. Estas van a ser láminas concéntricas. Láminas concéntricas, ¿sí? Entonces, estas son unas láminas concéntricas. Estas son láminas intersticiales. Ahora, supongamos que estas dos ostiones fueran todo el espesor de un hueso compacto. Existen otras láminas que se van a encontrar. Esta va a ser la cara externa y son láminas que rodean a muchas ostiones que se encuentran formando la superficie externa del hueso. Y podemos encontrar otras láminas circunferenciales que están por la cara interna. Estas láminas grandotas que rodean a todas las circunferenciales, perdón, las concéntricas y las intersticiales, se les va a denominar láminas circunferenciales. Esto sería la cara externa. Aquí sería la cara interna. La cara interna. Cara externa, cara interna. Este corte, imagínense lo que lo hicimos de forma transversal. Entonces, ¿qué voy a encontrar en el conducto de Haber? Habitualmente va a estar formado por una arteria. Va a tener una arteria. Podemos encontrar una vena. Y podemos encontrar el nervio. Eso es lo que vamos a encontrar. Eso es lo que va a estar localizado en el conducto de Haber. En todos los conductos de Haber así va a ser. Y en la periferia, que son las láminas concéntricas, en estas zonas, en estas líneas, estarán
presentes los osteocitos. Los osteocitos van a estar colocados en la periferia de esa lámina concéntrica, depositados en un huequito. Ese huequito se va a llamar laguna. Aquí van a estar los osteocitos. Y lo mismo son para los osteocitos que están en la siguiente lámina circunferencial. Entonces, donde está el límite de las láminas circunferenciales, ahí estarán dispuestos los osteocitos. Bien. Estos osteocitos, a su vez, generan extensiones que van hacia la arteria para obtener los nutrientes, ya que como es una matriz mineralizada, no hay posibilidad de que los nutrientes difundan a través de esta matriz de tipo mineral. Entonces, este osteocito, que es el que se encuentra más cerca a ese espacio, absorbe los nutrientes y de aquí los envía a los osteocitos que están más distantes, al que tiene atrás, el que tiene a los lados, alejados. ¿Sí? Entonces, estos osteocitos se comunican con otros osteocitos a través de estos canales, que se va a llamar canalículos. ¿Sí? A esto se les va a llamar canalículos. Entonces, así se genera una red. Se genera una red de estos osteocitos. Y esta red se puede seguir extendiendo a las zonas más externas. Y en esas regiones externas, probablemente encontremos osteoblastos o encontremos células de revestimiento. ¿Sí? Y esos canalículos pueden extenderse hasta allá. Puedo extender el canalículo hasta el osteoblasto o hasta la célula de revestimiento o la célula osteoprogenitora. Entonces, se van dando esa alimentación, se van desde el vaso sanguíneo, van obteniendo el nutriente y se lo van transportando de un lado, de una célula a otra. Así se va llevando el material. De esta manera se está distribuido. Ahora bien, para que exista una comunicación entre esta arteria con la otra arteria que está localizada en el otro conducto de Havers, tiene que hacer un conducto, pero este conducto se va a hacer transversal. Entonces voy a hacer un dibujo, voy a hacer un esquema en esta zona. Ahora, bueno, voy a ver. Hagan de cuenta que el dibujo que les estoy mostrando, el esquema que estoy haciendo, este esquema de las ostionas y de las láminas circunferenciales es como si hubiera hecho un corte aquí a la mitad, es decir, transversal a la longitud del hueso. ¿Saben? Ahora, voy a hacer un corte, ahora voy a mostrar un corte aparentemente longitudinal, cómo se ven esas ostiones. Y aquí dibujo un conducto de Havers. Estamos viendo el conducto donde pasa la arteria y la vena. Voy a agregar la arteria, la voy a poner de un color, no se va a notar. Un color verde la voy a poner la arteria. Sí. El otro conducto de Havers de la otra ostiona viene en esta zona. Aquí viene la otra arteria. Entonces, los que ven ustedes longitudinales, los conductos longitudinales son los conductos de Havers.
el conducto que se genera entre estos dos, uno transversal y que comunica una rama de la arteria con la otra arteria, a este hueco, a este conducto se le llama conducto de Bolman. Este es el conducto de Bolman. Este es el conducto de Bolman. Es transversal o más bien perpendicular al conducto de Havers. Las ostionas están dispuestas de forma al eje mayor del hueso. Entonces van paraditas, en este caso, van paraditas las ostionas, van hacia el eje mayor. ¿Vale? Y por lo tanto, el conducto de Wolman es perpendicular a los canales de Havers. ¿Vale? Entonces, este es el conducto de Wolman. Y eso permite la comunicación de los vasos sanguíneos. Esta es la disposición que vamos a encontrar en el hueso maduro. No sé si aquí tengan alguna pregunta. ¿No? Bien. Oh, bien, ahora. El hueso inmaduro es diferente. En este no existen las ostionas ni los conductos de Havers. Lo que vamos a encontrar es una matriz mineralizada, por así. Una matriz, perdón, no mineralizada. Sería todo lo que ven ustedes de color verde. Y dentro de esta matriz mineralizada vamos a encontrar los osteocitos. Está uno. Aquí hay otro. Lo que diferencia, por ejemplo, la matriz del tejido maduro, del hueso maduro, del hueso inmaduro, es que tiene más células el tejido, el hueso inmaduro. Tiene mucho más células. Si ustedes están viendo, aquí estoy dibujando bastantes osteoblastos. Todos estos son osteoblastos. ¿Sí? Y estos osteoblastos se están vertiendo toda esta matriz mineralizada. Recuerden que el osteoblasto es el que sintetiza toda esta matriz, por lo tanto, también estaremos viendo que vamos a encontrar una serie de fibras. ¿Sí? Va a haber muchas fibras que estarán dispuestas en esta matriz, que están generando una red, una malla, para que se pueda detener, se sostenga la matriz extracelular, que al final de cuentas no está mineralizada. Entonces, aquí lo que vamos a ver es esa malla de fibras que generan una red donde agarra toda la sustancia fundamental, pero no hay mineralización. Y esa sustancia fundamental está generada por todos los osteoblastos, Entonces, entre las características que te encontramos por parte del tejido inmaduro es que tiene una mayor cantidad de células. ¿Qué tipo de células? Principalmente osteoblastos, pero también encontramos osteoprogenitoras, ¿sí? Algunos osteocitos, porque seguramente habrán algunas áreas que ya empiezan a mineralizarse, pero sobre todo células osteoblastos. A este hueso inmaduro también se le llama hueso laminar. También se denomina hueso laminar. Por lo tanto, también tiene mucha matriz no mineralizada. Tiene abundante matriz no mineralizada.
Este tiene una matriz no mineralizada. Tiene una matriz no mineralizada. Y el color o la tinción que encontramos en estos es cianófila, ligeramente azul. Sí, la matriz se ve de color azul. El cianófila es azul. Esas van a ser las características del hueso inmaduro. En este no vamos a ver ostionas, y los sitios donde puede encontrar este hueso inmaduro, sobre todo en el adulto, es a nivel de los alvéolos dentales y donde se encuentra la inserción de los tendones. Ahí donde se insertan los tendones van a ser áreas que vamos a encontrarte pues este hueso inmaduro. ¿Por qué? Porque los tendones son zonas que constantemente están expuestas a fuerzas de tensión, y esto hace que el hueso en esas áreas se esté constantemente remodelando. Entonces, por eso es que encontramos un hueso inmaduro, principalmente. Y el hecho de que encontremos hueso inmaduro en los alvéolos dentales nos sirve para cuando alguien tiene algún defecto en la oclusión de los dientes, eso llamamos oclusión, que los dientes están encimados o todos chuecos, digamos, todavía a edades de edad adulta pueden expandirse la mandíbula y generar una distribución adecuada de estos dientes. Y se permiten esos tratamientos de ortodoncistas. ¿Vale? Bien. Entonces, eso es en relación al hueso maduro y al hueso de tipo inmaduro. ¿Alguna pregunta acá? Sí, doctor, en cuestión, por ejemplo, usted menciona que el hueso inmaduro se puede encontrar en las inserciones de los tendones y el hueso maduro, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿O es cualquier tipo de huesos en ese aspecto? Bueno, en la persona adulta recuerden que tenemos hueso maduro en el 99% de nuestro cuerpo porque pues todos están mineralizados. Si hablamos, por ejemplo, de un recién nacido, seguramente estaremos hablando de un 40% un 60% de hueso mineralizado y el resto sigue siendo hueso inmaduro porque cuando nacemos, recuerden que todavía tenemos zonas que hay cartílago. ¿Alguien me puede decir en qué lugares podríamos encontrar cartílago todavía en los recién nacidos? Puede ser en los oídos, en la nariz. Ah, la nariz, pero por ejemplo, en la cabeza, ¿en qué partes? ¿Sí, ya vieron en biología? Hablaron En de los... las, Adelante, adelante. que sí, en las suturas. En las suturas, así es, entre las suturas hay hueso inmaduro, y luego recuerden que hay fontanelas, la fontanela anterior, la fontanela posterior. Cuando nace un bebé, ustedes le pueden tocar una fontanela anterior, que tiene la forma de un rombo. Esa fue cuando las abuelitas, o si algunas mamás todavía nos hicieron, es cuando eras niño se te hundió la mollera. No sé si han escuchado esa expresión. Eso que llaman la mollera es la fontanela anterior, que de repente a lo mejor tuvieron una diarreíta, se enfermaron, les dio fiebre, y sucede que como que se hunde la cabecita, se hunde esa parte del frente, de la parte superior, superior y anterior del cráneo, y parece que hay un hundimiento. Esas son fontanelas, y esas son zonas que tenemos hueso inmaduro, que apenas va a mineralizarse. A través de los meses, esas fontanelas se irán cerrando a diferentes edades, pero esas partes corresponden hay zonas de cartílago y zonas de hueso inmaduro. Primero es un molde cartilaginoso y después digamos, en los bordes distales de ese cartílago, ahí empieza a haber la modificación y la formación de hueso inmaduro. Pero digo, eso es en recién nacidos. En nosotros como adultos, las únicas zonas que nos quedarían como hueso inmaduro como tal, adultos ya, sería los alvéolos dentales y la unión de los tendones con el hueso. De adolescente o de niño, donde tendríamos todavía hueso inmaduro, sería en el disco epifisiario, que es el que nos permite el crecimiento en longitud del individuo, en altura. ¿Vale? Ahí se estaría formando, por ejemplo, a ver,
por ejemplo, en los huesos largos, en los huesos largos de los adolescentes o de los niños, pues en la porción distal tenemos primero un disco epifisiario que es cartílago, pero en los extremos de este disco epifisiario, vamos a mencionar, en estas zonas, en la zona de transición, aquí se está constantemente formando un hueso inmaduro, tanto en la porción en la proximal como en la distal, en la parte superior e inferior del disco epifisiario se está formando hueso inmaduro, y esto es lo que se está colocando para que crezca en longitud nuestros huesos largos, ¿sí? No es que el cartílago epifisiario sea hueso inmaduro, no. Las porciones que están en la periferia, en los extremos inferior y superior, ahí se está dando esa creación de hueso inmaduro que después se va a mineralizar y esto se va colocando sobre el hueso ya formado, permitiendo que estas estructuras crezcan en longitud. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces así estarían distribuidos estos dos tipos de hueso que tenemos. Ahora bien, vamos a hablar del siguiente grupo del componente del hueso, que serían las células. Las células residentes del hueso son 5 principalmente. La osteoprogenitora, que sería la primera. Esta célula osteoprogenitora puede diferenciarse en un osteoblasto. Este osteoblasto se va a diferenciar, se va a convertir en un osteocito. Y también se puede diferenciar el osteoblasto en una célula de revestimiento. Y una célula que no pertenece a ella, la voy a colocar diferente, vamos a poner en azul. No, ya sé. Bueno, entonces, una célula diferente sería, en este caso, pero que pertenece al hueso, sería el osteoclasto. ¿Y por qué la coloreo diferente? Porque entre ellas, de la osteoprogenitora se pueden diferenciar en cualquiera de estos 3 tipos, ¿sí? En cambio, el osteoclasto es una célula que proviene de las células mesenquimatosas del grupo de los macrófagos. Entonces, es una célula muy diferente al resto de las que son originarias de la osteoprogenitora. ¿Sale? Bien. Entonces, esas son las células residentes o las células permanentes del hueso. Si hablamos de la primera célula, que es la osteoprogenitora, ¿quién dará origen a la célula osteoprogenitora? Entonces, el primer grupo de células que van a convertirse en osteoprogenitoras son las células mesenquimatosas. Recuerden que son de la capa media del disco trilaminar del embrión. Y esa célula mesenquimatosa se puede convertir en una osteoprogenitora. Y esta célula osteoprogenitora, a su vez, se va a diferenciar más en un osteoblasto. Y este osteoblasto también puede posteriormente convertirse en un osteocito.
convierte en un osteocito. Bueno, pero para que suceda esto, se requieren de sustancias, de factores de crecimiento y factores que permitan la diferenciación entre una y otra. Entonces, por ejemplo, las que permiten la diferenciación de células mesenquimatosas en osteoprogenitoras y son qué componentes van a permitir, qué sustancias pueden favorecer que estimulen en la célula mesenquimatosa y esta se convierte en una osteoprogenitora. Ahí tenemos a los factores llamados fijador central, alfa 1, o tenemos también otra sustancia que se llama factor de transcripción, RUN X2. Aquí lo que me interesa, más que se aprendan estas sustancias, es que ustedes entiendan que para que una célula mesenquimatosa se pueda convertir en una osteoprogenitora, tiene que haber sustancias que estimulen a estas células para poderse diferenciar. Que esto no se da de la nada o que por arte de magia se va a convertir la célula mesenquimatosa en una célula osteoprogenitora. Tiene que haber sustancias químicas, tiene que haber factores de crecimiento, factores de diferenciación que permitan que esto se pueda convertir en una osteoprogenitora. También hay sustancias que van a permitir que estas osteoprogenitoras proliferen, quiere decir que incrementen la cantidad de células que existen. Los componentes que pueden hacer que las células osteoprogenitoras se desarrollen son unas que también ya hablamos en la clase anterior, que son el factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1 y el IGF-2 son componentes que hacen que las células osteoprogenitoras se incrementen en número. Quiere decir que estas aumentan en cantidad. Si tenía yo 2, estas células van a ser ahora 3, 4, 5, 10, 15, 20. El hecho de que yo tenga tantas células osteoprogenitoras va a permitir que estas puedan posteriormente diferenciarse en osteoblastos. ¿Y qué sustancias van a permitir que la osteoprogenitora se convierta en un osteoblasto? ¿Quién va a generar esos cambios? Pues se acuerdan de una proteína de crecimiento que se llama BMP por sus siglas en inglés, que es la proteína de la matriz del hueso. Esta proteína de matriz del hueso nos va a generar que la osteoprogenitora se pueda convertir en un osteoblasto. Nos va a permitir que se pueda convertir en un osteoblasto. ¿Vale? Entonces, esas sustancias son las que juegan un papel importante en los procesos de diferenciación. Y a partir de que la osteoprogenitora se convierte en osteoblasto, este osteoblasto es el que va verdaderamente a sintetizar la primera matriz, que va a ser la de tipo osteoide, la matriz osteoide. Es la que va a generar esa matriz no mineralizada de color azul, que es blanda, que es maleable, muy parecida al cartílago, pero no es cartílago. Entonces es una matriz específica para las células. Esta célula osteoprogenitora puede venir o originarse, recuerden, de la capa del periósteo. ¿De qué capa del periósteo? ¿Interna o externa?
De la interna. De la interna, muy bien, de las células internas, porque esa capa del periósteo interna tiene células de tipo mesenquimatosis. Entonces, aquí quizás podemos hacer una anotación y decir que el periósteo, en su cara interna, tiene este reservorio de células osteoprogenitoras. Sí, aquí encontramos en el periósteo células osteoprogenitoras, estas entran en contacto con estas sustancias, fiador central, factor de transcripción, y se convierte en osteoprogenitora. La osteoprogenitora se replica, aumenta en cantidad, para después, a través de la proteína de la matriz del hueso, pueda convertirse en un osteoblasto. Y ya, el estímulo de la matriz que se mineraliza va a generar que el osteoblasto se modifique y se convierta en un osteocito. Ahí, más que todo, la matriz juega un papel importante para que el osteoblasto se convierta en un osteocito. Si hablamos de sus características morfológicas, pues seguramente la célula osteoprogenitora pues será una célula grande, una célula grande, que es su núcleo pues tiene un tamaño intermedio. Como no es una célula que va a sintetizar grandes cantidades de proteínas, quiere decir que tiene pues una cantidad aceptable de aparato de Golgi, que tiene retículo endoplásmico rugoso en cantidades normales, básicas, digamos, o sea que no tiene mucho retículo endoplásmico rugoso. Y tiene ribosomas, lo voy a hacer así grandes, que son demasiado grandes para ser ribosomas. Y tiene sus mitocondrias en cantidades, digo, nada atractivas. Porque esta célula todavía no tiene una función metabólica. Pero cuando se convierte en osteoblasto, entonces las cosas cambian, porque esta célula va a ser mucho más grande. Y va a tener un citoplasma azul, ¿sí? Va a tener un citoplasma azul, este osteoblasto. ¿Y cuántos organelos van a tener? Va a tener abundante aparato de Golgi, mucho aparato de Golgi, grandes cantidades de aparato de Golgi, abundante retículo endoplásmico rugoso. Abundante retículo endoplásmico rugoso. Por lo tanto, para esto se necesita energía, entonces tiene que tener muchas mitocondrias. Bastantes mitocondrias para poder hacer la síntesis. ¿Y por qué se pinta de azul? Porque recuerden que hay bastante ARN y este ARN tiñe el citoplasma de color azul, por eso lo vemos en esta coloración. Pero ya hablaremos más a detalle del osteoblasto. Ahorita quiero que entendamos la osteoprogenitora. ¿Sí, ¿sí quedó claro con la osteoprogenitora? Sí, bueno. Bien. Y bueno, vamos a hablar ahorita del osteoblasto y creo que aquí lo dejaremos por hoy. El osteoblasto, les decía yo, tiene su núcleo, es una célula más grande, tiene un núcleo también de buen tamaño, tiene abundante aparato de Golgi, ¿sí? Tiene retículo endoplásmico rugoso, disculpen la letra, pero, y tiene mitocondrias. También tiene ribosomas, ARN y demás. Bueno, voy a borrar esto y vamos a hacer otro dibujo. Entonces hacemos nuestro osteoblasto. Y les decía, tiene su núcleo. Tiene su aparato de Golgi. Retículo endoplásmico rugoso. Sus mitocondrias que le van a permitir generar la energía necesaria. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué necesitamos que tenga abundante retículo endoplásmico rugoso, abundante Golgi? Porque recuerden que una de las funciones del
osteoclasto, ¿cuál es? Pues nada más que sintetizar la matriz extracelular. Y la matriz extracelular incluye la sustancia fundamental e incluye las fibras. Entonces, va a sintetizar el 90% de las fibras de colágeno 1, la colágeno 5, la colágeno 3, 11, 13. Sintetizará la sustancia fundamental que corresponde a los proteoglucanos, glucosaminoglucanos, proteínas multiadhesivas, proteínas derivadas de la vitamina K. Todas esas sustancias va a sintetizar y agregaremos otras dos sustancias. Una vamos a denominar, el color también la va a cambiar porque estas sustancias también son sintetizadas, no se consideran tanto de la matriz de la sustancia fundamental, pero por ejemplo, pero es muy importante para la mineralización, que es la fosfatasa alcalina, que es no específica de tejidos. Así se llama, no específica de tejido. Y se abrevia como TNAP. ¿Sí? Puede ser que en otros libros lo encuentren como ALP. Fosfatasa alcalina ácida, también se llama fosfatasa alcalina ácida. Fosfatasa alcalina ácida. Alcalina L ácida. Y esta fosfatasa alcalina ácida, una vez que nuestro osteocito se encarga de vertir la sustancia fundamental, todo esto que estoy marcando, hagan de cuenta que es la sustancia fundamental. Está virtiéndola todo alrededor. Toda esta sustancia fundamental está virtiendo en la periferia ¿cómo se llama? Del osteocito. Bueno, toda esta sustancia fundamental junto con las fibras que pudiera tener, pudiéramos encontrar las fibras, es la matriz extracelular. Pero toda esta, recuerden que todavía sigue siendo una matriz no mineralizada. Entonces, uno de los componentes que va a terminar también sintetizando es la fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina va a cambiar el pH de la matriz. Después lo voy a ampliar, pero ahorita nada más para que se entienda bien. El pH de la matriz es ácido. Y lo que va a suceder es que cuando yo libere, es alcalino, cuando libere libere yo es ácido la matriz, y cuando yo libere la fosfatasa alcalina, va a cambiar el pH a alcalinidad, o sea, se va a volver neutro. Y cuando esto se vuelva neutro, entonces los cristales de hidroxiapatita se van a depositar. Los cristales de hidroxiapatita llegan, se depositan. Y aquí empieza la mineralización. Se sustituye la sustancia fundamental y lo que empezamos a ver es los depósitos de la mineralización. ¿Por qué? Porque liberamos parte de lo que es la fosfatasa alcalina. Y entonces aquí donde se libera la fosfatasa alcalina ya se alcalinizó, y esto hace que en estas regiones los cristales, se une el calcio, se une el calcio y el fósforo, y generan los cristales de oxioapatita, y aquí iniciamos entonces nuestro proceso de mineralización. Así es como sucede o lo que hace. Entonces, ¿quién inicia la mineralización? El osteoblasto. ¿Quién la termina? El osteocito. ¿Y quién la termina y quién la mantiene? El osteocito. ¿Sale? Así es como se va a desarrollar estas. Entonces, estas células pueden ser, en cuestión de forma o de tamaño, pues son poliédricas, ¿sí? O cúbicas. ¿Sí? Van a tener, por lo tanto, ya les decía, muy buena cantidad de retículo nuclear curvoso, Golgi y mitocondrias. ¿Sale? Y va a generar el inicio de la calcificación de la matriz.
Cuando el osteocito se mantiene activo, bueno, el osteocito lo puedo encontrar en dos formas. Puede ser un osteocito, perdón, un osteoblasto puede ser activo o secretor, quiere decir que está en ese momento sintetizando la matriz extracelular, o puede ser un osteoblasto que ya no esté trabajando y que se convierte en un osteoblasto inactivo. El osteoblasto activo es aquella célula grande, poliédrica, con un citoplasma azul, con muchos organelos, encargados de la síntesis de proteínas, y siendo una célula grande. Cuando hablamos de un osteoblasto inactivo, esta tiende a ser una célula más pequeña, con escasas células, tiende a generar, más que verse poliédrica, se ve más como aplanada, como si se pareciera a una célula osteoprogenitora o una célula de revestimiento. Es como podemos encontrar al osteoblasto que estoy mal, aquí debe ser. Perdón. Aquí es osteoblasto. Sí, el osteoblasto. Y entonces puede ser, les decía yo, activo secretor o puede ser inactivo. Inactivo siempre va a ser una célula como aplanada. Dar cuenta que mi osteoblasto en lugar de ser una célula así grandota como aquella, es una célula más de este aspecto, aplanadita. ¿Por qué? Pues al no sintetizar, no necesita no hay de tantos organelos, no hay de tantos citoplasmas, se reduce su tamaño y se convierte en un osteoblasto de tipo inactivo. Su citoplasma ya no es azul, se vuelve un poquito más de color naranja, rosado. ¿Vale? Bien. ¿Sí? Y así. Bien, ¿sale? Entonces, después de que ya se logró que el osteoblasto lograra mineralizar toda una amplia zona para formación de hueso, viene el proceso de mineralización. Y cuando este osteoblasto se encuentra rodeado ya de una matriz mineralizada, se va a modificar. Cuando ya se observa el mismo que está rodeado de pura matriz mineralizada, este osteocito se modificará, cambiará su distribución, va a disminuir su tamaño y entonces se convertirá en un osteocito. Previamente, pues va a ir disminuyendo sus organelos, su volumen de citoplasma, su actividad metabólica, todas esas cosillas van a ir disminuyendo paulatinamente una vez que ya está rodeado de la matriz mineralizada. Y va a reducir su tamaño de esto que estamos viendo, aproximadamente unas 70 veces más va a reducir su tamaño. Entonces se vuelve una célula muy, muy pequeña. Y bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar porque de osteocito pues tenemos que seguir hablando otras cosas, así como de la célula de revestimiento y del osteoclasto, que tiene muchas más cosas. No sé si aquí por el momento exista alguna pregunta. No, doctor. Yo sí, No, doctor, yo doctor. tengo una. Bueno, sí, adelante. El osteoblasto dijo que para que se convirtiera en osteocito debe ser por la matriz, pero ¿por qué cosa? La matriz incide. La función del osteoblasto es sintetizar una matriz no mineralizada, que sería la verde que pusimos primero. Con el tiempo, el mismo osteoblasto va a producir esta sustancia que se llama fosfatasa alcalina, y lo que va a generar es que la matriz cambie su pH y se convierte en un pH alcalino. Y cuando existe esa alcalinidad en la matriz, los cristales de fósforo y calcio se unen y forman el cristal de hidroxiapatita, y eso se le llama la mineralización. Entonces, su entorno, de ser una zona gelatinosa, amorfa, con abundante agua y nutrientes, ahora se convierte en una porción árida, pétrea, ¿sí? Está rodeado de cemento, de piedra. Por lo tanto, él no puede soportar seguir el mismo ritmo de actividad metabólica, porque necesita muchos recursos, y esa matriz que está ahora alrededor, que es pétrea, no le permite absorber nutrientes.
Entonces tiene que adaptarse al sistema, tiene que adaptarse al medio y lo que hace es reducir su tamaño, elimina organelos que ya no necesita. Muy probablemente aquí, miren, muy probablemente aquí está utilizando la autofagia para eliminar esos componentes y de alguna manera irse reduciendo y adaptándose a las circunstancias que en este momento el entorno lo está rodeando. Y cuando cambia toda su estructura morfológica y metabólica, en ese momento se convierte en un osteocito. Podríamos nosotros pensarlo así, que a lo mejor nosotros nos vamos a un lugar donde, que fuéramos nómadas, por ejemplo, y llegáramos a un lugar donde hay abundancia de agua, abundancia de alimentos, entonces, ¿qué hacemos? Pues los aprovechamos, comemos, reproducimos nuestra población, pero digamos que hablemos nada más de nosotros, digamos que el hecho de llegar a un lugar donde hay tanta agua y tantos alimentos, crecemos en tamaño y estamos después gorditos, estamos hasta con, si quieren ustedes decirlo así, como gorditos, algo, 100 kilos, digamos. ¿Qué pasa? Cuando estos recursos disminuyen o se erosiona el terreno y ahora estamos cerca de donde se convierte ese esplendor, ese paraíso se convierte en un desierto, no podemos seguir pesando 100 kilos, tenemos que adaptarnos a ese desierto y paulatinamente nuestro cuerpo irá perdiendo peso hasta adaptar y generar cuerpos delgados, extremadamente delgados y que consuman pocas calorías para poder subsistir en ese desierto. Nos vamos a modificar morfológicamente para adaptarnos a la zona. Lo mismo le pasa al osteoblasto. Una vez que su área de matriz abundante se mineraliza y se petrifica, entonces ahora tiene que reducir su actividad y esto hace que se modifique morfológicamente y se convierta entonces en un osteocito. ¿Saben? Aquí no hay tantos factores de crecimiento que hagan que cambie, sino más bien el entorno hace que el osteoblasto se modifique y se convierta en un osteocito. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues me da gusto. Yo creo que, disculpe una pregunta, ¿van a tener examen de anatomía el sábado? Sí, doctor. Bueno, entonces, si gustan, dejamos la clase para el lunes y para que puedan preparar un poquito más, tengan un poquito más tiempo para su examen. ¿Sale? Gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Gracias a ustedes, que estamos de tarde. Hasta luego. Igualmente, gracias. Igualmente, doctor, hasta luego. Sí, hasta luego.